En primer lugar, me vaya a permitir que dé la enhorabuena a Comisiones Obreras por estas jornadas, que creo, sinceramente, que son positivas porque hacen no solo que nos oigamos los políticos unos a otros y podamos llegar a puntos de encuentro, sino que además vosotros seáis correa de transmisión de esta cuestión tan compleja y tan complicada que ahora mismo sacude el país, ¿no? Porque hablar de financiación no es solo hablar de dinero, es mucho más que eso, es la forma de entender un Estado, ¿no? Entonces yo quiero felicitar a Comisiones Obreras por esta jornada y por lo mucho que está haciendo últimamente, porque está presente en la sociedad a través de plataformas, se me ocurren del ferrocarril, en temas de agua, y tengo que felicitaros. Y luego voy a intentar decir algo nuevo, porque la verdad es que después de la clase de Carlos Martín, que creo que ha sido muy pedagógica para todos, y de la intervención de Nuria, que ha sido basada más en los principios generales que tiene que tener la nueva financiación, el nuevo modelo de financiación, y compartiendo casi la mayoría de lo que se dice, es difícil decir algo nuevo. Así cuando la consejera pues habla un poco también del punto de salida en el que se encuentra el Gobierno de Andalucía reclamando el modelo nuevo de financiación, en el que muchas de las cuestiones, lógicamente, como andaluces compartimos. Así que lo voy a intentar, vamos a ver. Yo quiero hacer alguna reflexión. La primera de ellas es que la financiación autonómica aparece regulada en la ley, en la LOFCA, que es una ley del año 1980. Luego la reformó el gobierno del señor Zapatero en el año 2009, pero es una ley que no solo habla de financiación autonómica. En primer lugar, habla de lealtad institucional, porque es una ley que se dictó inmediatamente después de la Constitución y forma parte esencial de la arquitectura del Estado, del modelo constitucional que tenemos. Y luego, efectivamente, habla del modelo, la solidaridad. Y es consecuencia de dos artículos de la Constitución, el 155 y el 157. Por tanto, lo que está en juego es un modelo de convivencia. España es un Estado federal, por lo menos en términos funcionales. Es indiscutible que probablemente seamos el segundo país más descentralizado del mundo, pero claro, ahora hay que poner a funcionar el otro principio, el de la lealtad con el de la solidaridad. Y no es fácil, y no va a ser fácil. El gobierno del señor Zapatero hizo una reforma en el año 2009, que es el actual modelo, en la parte económica, porque no olvidéis que la reforma que se hizo era sobre la ley en vigor, que sigue desde el año 1980, y el Partido Popular se abstuvo porque entendíamos que adolecía de varios problemas la reforma, ¿no? Esa reforma que bien ha explicado Carlos. El primero, porque no hubo consenso para hacerla. Es necesario el consenso de las grandes fuerzas en esta cuestión, porque hablamos de modelo de Estado, y creíamos que era fundamental. En segundo lugar, pues porque para llegar al consenso con algunas comunidades autónomas puso en carga unos fondos que precisamente subvertían lo que la consejera dice, la nivelación, la solidaridad y la cooperación para conseguir los acuerdos. Y están los famosos fondos de competitividad, los fondos de cohesión, etc., etc., ¿no? Eso lo que hizo fue distorsionar el sistema. Y la tercera cuestión es porque fue un modelo que tomaba como año base el 2007. ¿Sabéis? Para los cálculos del modelo de financiación, pues se usa un año de criterio, lo que llaman los técnicos el año base. Y el año 2007 fue un año que no se volverá a dar nunca, expansivo en lo económico al máximo, en el punto máximo de crecimiento económico, y no era realista. De hecho, las propias comunidades autónomas, una vez firmada la ley, la modificación de la ley del 2009, ya empezaron a quejarse, porque se empezaron a producir desviaciones. Por eso el Partido Popular se abstuvo en su día en este modelo de financiación. Y ahora llegamos a la revisión quinquenal que preveía la norma. Claro, no son 5, han pasado más de 5, pero bueno. También es verdad que en el 2012 hubo una reforma con la famosa crisis, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se modificaron cuestiones importantes que pretendían dar mecanismos de estabilidad al sistema. Discutible o no, luego hablaremos de eso en el final de mi intervención, Carlos. Entonces, centrando la cuestión, ¿qué ocurre? Que se hace una modificación donde tengo que deciros
que el primer fondo, el Fondo de Financiación de los Servicios, es un fondo indiscutiblemente que cumple con su cometido. O sea, se entra en ese modelo y luego se hace una división y reparto razonablemente justo. Tan es así, pues que Andalucía ahí sale beneficiada. ¿Dónde está el problema? En determinar, en primer lugar, la brecha fiscal, es decir, la diferencia, ¿cuánto queremos converger? ¿Al nivel máximo? La diferencia entre los servicios que demandamos, que tendremos que objetivar cuáles son, y el rendimiento fiscal, o sea, la capacidad tributaria, ¿qué queremos cobrar? Todo eso hay que ponerlo también ahora en juego, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que seguro que estamos casi todos de acuerdo, por no decir todos, en que, por ejemplo, en qué servicios prestar, pues se presten los servicios esenciales reservados, indiscutiblemente, los que solo puede prestar la Administración, los homogéneos, comunes, es decir, la sanidad, la justicia, la educación y los servicios sociales, pero luego hay otros que son homogéneos, pero que no son unitarios, que no todas las administraciones prestamos. ¿Eso hay que financiarlo? Me viene a la memoria, por ejemplo, la Policía Autonómica o los institutos sociales de la Marina, por poner ejemplo. Luego habrá que ponerse de acuerdo qué financiamos en ese modelo de consenso. Consenso que es difícil, fijaros si hay distorsiones. Ahora hemos tenido el problema del cupo vasco, ahora está en carga la teoría de una hacienda fiscal catalana. Son muchas distorsiones las que se generan. Bien, pues primero tendremos que definir qué queremos financiar, desde el absoluto sentido común. Y luego, ¿cómo queremos financiarlo? Aquí se ha dicho que los recursos del Estado, después de pagar las pensiones, el servicio a la deuda y las funciones reservadas al propio Estado, el margen que le queda es de un 10%, es muy pequeño al Estado. La capacidad de gasto, claro, está en torno a los 30.000 millones de euros, pero por otro lado se está diciendo que el déficit del sistema se acerca ya a esos 30.000, es muy complejo. Pues eso también habrá que consensuarlo. Entonces, la siguiente cuestión, ¿cuál es? Una vez que ese fondo, que funcionaba razonablemente, fruto del acuerdo con las comunidades para poder firmar el acuerdo de 2009, genera otros fondos, el Fondo de Suficiencia Global, el fondo y los fondos pequeños, se producen las injusticias. Ahí es donde nace ya la injusticia, con Andalucía y con otras comunidades. La mayoría se quejan, porque el discurso que aquí oí en Andalucía es el mismo que oímos en Valencia, o en Baleares, o en Galicia. Cada comunidad se queja, ¿no? Es complejo el asunto. Excepto probablemente en Cantabria, que están encantados con el modelo, y en alguna comunidad más muy pequeña, ¿no? Entonces la cuestión es cómo solventamos eso. Porque no va a ser fácil. Yo estoy hablando desde el pragmatismo de decir algo nuevo y dar un paso más allá, por dónde va a ir el grupo de trabajo, por cierto, que está haciendo un excepcional trabajo, los compañeros que estamos aquí, y Jesús Ruiz, el portavoz del Partido Socialista, que lo veo ahí sentado, que sepáis que es un grupo que ha recibido en la comisión a más de 25 catedráticos, representantes de sindicatos, ¿no?, de todas las universidades de España. Se va a hacer un buen trabajo, aunque seguramente al final no lleguemos a acuerdo en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí donde surge el problema. Por cierto, veo aquí algún compareciente que hubo en la comisión, ¿no? Ahí donde surge el problema. ¿Cómo podemos hacer un sistema justo que sea el mismo que queramos todos? Porque el consenso de partido es necesario. Fijaros, seguramente si le preguntáis a un gobernante de Valencia o a un gobernante de Baleares, tendrá diferente criterio que el gobernante de Andalucía, siendo el mismo partido. Pero es que si le preguntáis a uno del PP, seguramente el de Murcia tendrá criterio distinto al de Andalucía. Porque unos querremos que se fomente más en la población ajustada el criterio de la dispersión o el criterio de la edad, o el criterio de los jóvenes, porque seamos receptores de estudiantes universitarios, porque tengamos buenas universidades, y el que tenga una universidad mala no querrá que la juventud lo sea. Cada uno tiene su discurso, todo eso es un problema, ¿no? Y tiene que hacerse desde el consenso y desde la lealtad institucional. Entonces, ¿qué es lo que creo o entendemos desde el Partido Popular que hay que hacer? Aspirar al máximo nivel del primer fondo. El primer fondo tiene que tener
la mayor cuantía posible. Yo creo que es necesario que ahí todos estemos de acuerdo, que hay que buscar el mayor grado de nivelación posible. Y digo posible porque seguramente no se puede llegar al máximo, pero hay que intentar que sea el mayor grado de nivelación posible. En segundo lugar, si eliminar todo ese grupo de fondos existentes que lo único que hacen son acuerdos bilaterales gobierno-comunidades autónomas que perturban el sistema. Porque lo que hacen es entrar a reordenar el primer fondo. El primer fondo entra a Andalucía más alejado de la media y se acerca a la media, creo que se queda al 97 y pico sobre el 100. Luego tenemos que intentar que esos fondos desaparezcan y el fondo vertical que se cree pues sea un fondo que venga a corregir otras cuestiones. Y ahí ya empiezan los problemas. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Después de haber oído a muchos comparecientes, seguramente ahí empezaremos a ponernos de acuerdo. Y hay que pensar en dos modelos. Uno, que reparta el dinero a las comunidades autónomas en términos de población ajustada. Vaya por delante que el modelo de población ajustada que hizo el señor Zapatero era razonable. Si el problema no estaba en la población ajustada, estaba en los fondos. Uno, que sea más dinero para las comunidades autónomas de manera incondicionada, es decir, financiación para que lo gasten en lo que quieran, o a lo mejor hay que plantearse cierta modelo de financiación condicionada en términos de lo que hace la Unión Europea. La Unión Europea, cuando da financiaciones, te dice esto tiene que ser para un proyecto concreto o tiene que ser para inversiones de capital que generen emprendimiento, riqueza y empleo. Es decir, exigirle responsabilidades no tanto fiscales, sino de gestión a los distintos gobiernos autonómicos. ¿Por qué? Pues porque al final el sistema tiene que tener mecanismos, como decía Carlos, que supervisen la gestión y que haga que sean eficientes. Y ahí es donde tendremos que buscar fórmulas de llegar a acuerdos, porque las capacidades son estrechas. Y voy a intentar ir concluyendo, porque me queda poco tiempo. ¿Por dónde puede ir la propuesta que creo yo que puede ser buena? Yo no creo que sea bueno quizá el incremento de los tipos impositivos en materia del rendimiento personal de trabajo, es decir, en IRPF. Yo no lo creo tanto, porque hay estudios que demuestran que el tipo, que está entre el 19 y el 54 en España, en algunas comunidades, luego no tiene el mismo resultado en términos de recaudación, porque algunas empiezan a aplicar bonificaciones y deducciones y la realidad se aleja mucho del modelo de presión fiscal. Por lo tanto, ahí yo no creo que fuera el modelo al que habría que ir. Yo entiendo que habría que, como mucho, aumentarlo en un 5% de aportación, quizá dejarlo donde está. Sabéis que se vuelca un 50% en el sistema. Yo creo que habría que dejarlo con el tipo que hay, no hacer más aportaciones, más cesiones por parte del Estado. Otro modelo sería el aumentar la cesión del Estado del IVA y de los impuestos especiales. Ahora está en un 50, llevárnoslo, por ejemplo, al 70. Conjugando 70-50, pues nos acercaríamos a las necesidades de gasto que tienen las comunidades autónomas, que están en torno a los 130 y tantos mil millones de euros. Habría un pequeño déficit que se podrían jugar con el modelo de financiación, la otra pata que tiene, que es el endeudamiento. No olvidéis que hay una cosa que se llama endeudamiento, que después de amortizar y pagar deuda, pues es lícito y moral seguir endeudándose. Esa sería una fórmula, haciendo mayor aportación del Estado en la parte de IVA e impuestos especiales, manteniendo el IRPF. O subir un poco el IRPF y bajar la parte de impuestos especiales IVA. Yo me inclino más por la de el IVA. Y en cuanto a la presión fiscal, el aumento de los tipos impositivos, porque eso serían las aportaciones, no he hablado de cambiar ni aumentar la recaudación vía de presión fiscal, ¿no? ¿Cómo entiendo yo que en dónde hay margen para poder, y creo que me estoy mojando muchísimo, creo que estoy hablando en nombre de Pablo Benzal, presidente del grupo de financiación? No, esto que estoy oyendo no se lo habría oído a ningún político del PP ni de nadie. Todo el mundo dice que hay que financiarlo, pero yo estoy yendo más allá. ¿Y cómo creo que habría que hacerlo? Pues seguramente hay margen en el IVA. El IVA probablemente, si aumentáramos algo las cesiones por parte del Estado y subiéramos algo el IVA
de manera colegiada, como dice la comisión de expertos, corresponsablemente entre todos, pues seguramente aumentarían los recursos del sistema. No se entiende, por ejemplo, y voy concluyendo, que sectores como el turismo tengan un IVA muy diferenciado como el resto de Europa, pero por contra el aumento, pese a haber sido un año récord de turismo, el aumento en el peso del PIB no ha sido tanto. Hay sectores como la agricultura que la han tenido mucho mayor. Ahí hay una distorsión que no es lógica. Entonces yo creo que por ahí tienen que ir los mecanismos de entendimiento. Y por último, y es lo que no estoy de acuerdo con el ponente, que ha hecho una excepcional intervención, el mecanismo de estabilización, porque el sistema no funciona a veces cuando vienen épocas de crisis. Yo no creo en un fondo que se cree. ¿Y por qué? Pues porque ese fondo, ¿cómo luego lo reparte? ¿Con qué criterio? Ese fondo no ha funcionado en ningún sitio, y es verdad que en Estados Unidos lo hay, pero porque es, como tú bien has dicho, un fondo confederado, es un Estado confederado, y funciona de otra manera. Yo creo más en los mecanismos de estabilización en términos de ley de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya que reformar la regla de gasto. ¿Para qué? Para que cuando las vengan mal dadas, seamos un país solvente, con capacidad de endeudamiento y podamos acudir a los mercados. Pero el mecanismo de hacer un fondo tendría un problema grave a la hora de aplicar su puesta en marcha. Y decir que comparto con la señora consejera el tema de la reordenación. Fijaros, por ejemplo, en Alemania ha habido sentencia del Tribunal Constitucional alemán que declaraban inconstitucionales la reordenación que sufría el modelo de financiación. Por tanto, yo creo que desde Andalucía lo que tenemos que pelear es por la no reordenación y por los criterios que he dicho de luchar por un mayor primer nivel del fondo. Nada más, gracias.